economía la hace Raúl Porras Barrenechea. Estamos hablando del año 61, 62. Hasta el primer gobierno de Alan García, las renegociaciones de las deudas, las negociaciones comerciales las hacían enteramente los diplomáticos con los funcionarios de los sectores competentes. Entonces, el Perú es un país que ya tiene una serie de ayornamientos, de nuevas visiones de su política exterior, pero el mundo actual está cambiando con tal rapidez que obviamente se exige un cambio mucho más profundo y mucho más visionario de la política exterior del Perú. Por ejemplo, con los actores. La política exterior ya no se puede pensar solamente en función de los estados, siguen siendo los actores principales, pero yo quisiera pues que nosotros podamos hacer acuerdos como los que Pepe Figueres hizo en Costa Rica con la Microsoft. Hoy en el Instituto Tecnológico de Cartago se fabrican todos los chips de Intel Insight. Entonces, las empresas son un factor esencial de la política exterior. A propósito de eso, había un programa en estos días que pasaba de Oppenheimer, realmente apasionante, porque lo que planteaban varios rectores era, en realidad, que las universidades, y eso nos puede pasar con las academias diplomáticas, con todos los centros superiores, hoy día no pueden dejar de establecer relaciones y acuerdos, intercambios. Pero lógico. Ya el título peruano resulta siendo pues un anacronismo, ¿no es cierto? Claro, yo tengo un estudio largo sobre diplomacia descentralizada. ¿Qué es eso? Son las relaciones internacionales entre entidades no estatales, empresas, universidades, ONGs, entidades, asociaciones. Al día hay miles de interacciones. Hay diplomacia multilateral de los actores no estatales. Consecuentemente, en función para definir nuestros objetivos nacionales, también tenemos que tener una nueva visión. Antes el interés nacional se asimilaba al interés del Estado, y el interés del Estado al interés del gobierno, y el interés del gobierno al interés del partido, del grupo que gobernaba. No puede ser así. Para definir los intereses nacionales hay que concertar con los empresarios, hay que concertar con los trabajadores, hay que concertar con la sociedad civil, con los colegios profesionales, con las Fuerzas Armadas. Entonces la política exterior ya es un gran esfuerzo de carácter intersectorial y tiene que abrirse a la sociedad. Por ejemplo, ¿cómo nosotros vamos a defender las posiciones del Perú en las conferencias sobre el cambio climático si antes no hacemos una concertación con todos los sectores de la sociedad, los que sufren el cambio climático y los que, como las empresas, pueden o acelerar negativamente sus consecuencias o minimizar positivamente esas consecuencias? Entonces, ya hacer política exterior en el mundo actual implica salir de las cuatro paredes de un Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿La Alianza del Pacífico o UNASUR? No son excluyentes. Uno dice que sí, claro. Siempre el diplomático va a decir, no, podemos estar bien con todos. No, es que no son excluyentes porque son dos cosas distintas. Por ejemplo, mira, la Alianza del Pacífico es un organismo internacional, pues, no formalizado institucionalmente, no tiene una secretaría, es un mecanismo de coordinación. No es un acuerdo de integración propiamente dicho, porque no tiene un programa de liberación del comercio, ni en sí mismo tiene un área de libre comercio, sino que estos países tienen áreas de libre comercio entre sí y con otros países, y eso es muy bueno. Es una plataforma, claro, es una plataforma para nuestra mejor inserción en el Asia-Pacífico. UNASUR es también una plataforma para nuestra inserción en nuestra región y para proyectar políticamente nuestra región hacia relaciones más equilibradas con el Asia, con el África, con Europa y con América del Norte. Pero con posiciones, con proyectos de país tan disímiles, ¿se puede hacer eso? Pero por supuesto, en Europa se hace. Los Estados Unidos hoy día no son los Estados Unidos de hace 30 años. Los Estados Unidos se manejan con ese criterio de pragmatismo. En filosofía en el mundo, lo que está en este momento impulsando el cambio es el posmodernismo. ¿Y qué cosa es el posmodernismo? Que se aplica también a la política exterior. Ya no tienen vigencia ni las ideas, ni las organizaciones, ni los procesos totalizantes, ¿no? Ni neoliberalismos cerrados, ni marxismos cerrados. El mundo actual permite y exige respuestas caso por caso. Hay una especie de fracturación, pero positiva. Entras en una asociación si tus intereses te convienen.
Norte-sur ya no existen las relaciones internacionales. TLC con Europa lo hemos tenido que hacer con Colombia porque Bolivia y Ecuador lo quisieron. Pero lógico, una línea pragmática donde el norte es el profit de tu interés nacional y de tus atributos y capacidades. Si eso te permite hacer cosas con UNASUR hoy, perfecto. Hacemos la cuestión con la cuenca del Pacífico, el arco del Pacífico, mejor. Ahora bien, solo una cosa que es muy importante. Ninguna de estas organizaciones tienen una matriz ideológica. Ni UNASUR es de una izquierda pasada, ni el arco del Pacífico es de un neoliberalismo obsoleto, ¿de acuerdo? Porque en los dos organismos existen países con diversas orientaciones y concretamente cuando existen países con tantas orientaciones distintas, las decisiones siempre van a guardar un equilibrio. Los dos son necesarios para la política exterior del Perú. Nos esperan pues muchas y ricas tareas en la diplomacia. Vamos a ver cómo se compatibiliza eso con el curso político, porque también hemos visto que en el caso peruano, en realidad muchas veces hemos tenido pues una riquísima tendencia y exploración diplomática que no se ha correspondido con los políticos, ¿no? Y a la inversa, hemos tenido a veces políticos de gran visión que no han dado, sin embargo, toda la fortaleza necesaria a Torre Tagle. Por eso es que es bien útil imaginar en realidad. Hubo en la reunión de La Haya una mención interesantísima del abogado italiano, en el sentido de decir, fíjense ustedes que con relación a la doctrina marítima todo está por cambiar, todo está por crearse. Vamos a tener que hablar de un mar de las placas marinas, en realidad, y del gas y del petróleo. Entiendo que eso pasa también con el medio ambiente, con una serie de aspectos, ¿no? Es decir, cada día vamos a ser menos provincia. Exactamente. Pero para hacer menos provincia cada día en política exterior, tenemos que integrar también a la política exterior a las provincias. Por ejemplo, deberíamos tener una estrategia de promoción de exportaciones o de promoción de inversiones para las regiones, para Arequipa, para Cusco, para Piura, ¿no es así? Esas regiones deben desarrollar sus propias relaciones externas bajo una guía y una orientación de la Cancillería. Debemos hacer a los gobiernos regionales también actores de la política internacional. Sin que se sientan catalanes, por favor. Sin que se sientan catalanes y menos catalanes autonomistas. Bueno, escuchándolo parecería que usted no estaría muy de acuerdo con que las oficinas comerciales, por ejemplo, hubiesen pasado al MINCETUR. ¿Usted las hubiera dejado en Relaciones Exteriores? No necesariamente, no. Yo tengo una visión muy pragmática. Yo creo que hay dos modelos. El modelo de Chile, de Argentina y del Brasil, que es todo el comercio en las cancillerías. Hay otro modelo como el de Colombia y el Perú, que es en los MINCETUR. Yo estoy de acuerdo y respaldo el que funcione mejor y el que sea más eficiente. Y yo creo en la práctica en los últimos años ha sido muy eficiente el Ministerio de Comercio y pienso que lo que sí no hay que perder es la coordinación y la articulación con el jefe de misión, porque un agregado comercial que quiere hablar con el Ministro de Comercio en Japón, por ejemplo, va a ser muy difícil por los niveles, por las estructuras del gobierno. Pero si es el embajador el que pide la cita y quiere hablar, pues va a ser más fácil. Entonces tenemos que articular. Por supuesto que tiene que estar coordinado. Bueno, muy bien. Embajador Manuel Rodríguez Cuadro, como siempre, un gusto haber conversado con usted y renovadas felicitaciones. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Son las 9:11 de la mañana. Vamos a hacer una pausa.